Hola, ¿qué tal? Un placer volvernos a encontrar en Mundo Podcast, el espacio donde convergen los mejores podcasts de la multiplataforma Telesur. Sacy Alejandre, en la otra voz, nos habla sobre el proyecto Júpiter en Colombia, un plan multimillonario impulsado por Álvaro Uribe Vélez, financiando campañas mediáticas y de desinformación en contra del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, previo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Además, Ignacio Ramonet nos ayuda a descifrar las tensiones y desafíos del escenario internacional en el mundo según Ramonet. Y José Delgado les invita a un viaje donde la cultura y el arte abren nuevas miradas sobre el mundo a través de Orbe Arte. Así que acompáñenme. Entre intentos de asesinato contra Iván Cepeda, bombardeos accidentales lanzados por el Ecuador mercenario de Daniel Noboa sobre territorio colombiano y ahora el destape del llamado Proyecto Júpiter, de coerción a la clase trabajadora colombiana para votar por el uribismo. Así tenemos todas las cartas para analizar las jugadas de una derecha golpista que no parará hasta recuperar el país como propiedad del imperio. Yo soy Sacy Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Este abril, Señal Colombia y Revista Raya revelaron la operación del expresidente Álvaro Uribe Vélez para manipular las elecciones de este 31 de mayo. Bajo el nombre de Proyecto Júpiter, hablamos de una masiva maquinaria de coerción y adoctrinamiento laboral y de desinformación y difamación mediática. Esta, una campaña de casi $2 millones, dirigida por la mente maestra detrás del uribismo, Jaime Bermúdez Merizalde, asesor de las dos campañas presidenciales de Uribe y, en sus gobiernos, consejero de comunicaciones, embajador en Argentina y hasta canciller. Bermúdez, como arquitecto del uribismo en sí, sería quien operaría desde el lado comunicacional y diplomático en la Operación Fénix de 2008, bajo la cual Uribe bombardea el Ecuador de Rafael Correa, operativo contra las FARC que además buscaría desestabilizar y quebrar al gobierno de izquierdas en Ecuador. Y es que es ese mismo Bermúdez que, trasladando sus labores para el uribismo al sector privado, luego sería nombrado presidente de la banca de inversión Lazard, asesorando a los gobiernos de Santos y Duque, así como a empresas como la farmacéutica Tecnoquímicas o Grupo Carvajal, multinacional colombiana de educación y tecnología, de las más grandes empresas del país, y de las cuales pasaría a formar parte de sus mesas directivas. Un rol corporativo desde el cual lleva construyendo un frente de oposición y boicot al gobierno petrista desde su inicio, enmarcando así al proyecto Júpiter como la mera exacerbación de la maquinaria golpista del uribismo para retomar el control del país. Hablando del primer pilar de este nuevo operativo, este tiene como principal aliado al ente empresarial colombiano y como fin fracturar el lazo entre la clase trabajadora con el proyecto de izquierda del petrismo, mediante el miedo y la coacción económica directa. Hablamos entonces de una maquinaria de adoctrinamiento a más de 40.000 empleados de rango medio y trabajadores de base en toda Colombia, mediante una campaña de talleres sobre emprendimiento y democracia, pero que, según denunciaron los propios trabajadores ante el Ministerio de Trabajo, en realidad se trataría de conferencias que fuerzan la narrativa de que el gobierno de Petro y la candidatura de Cepeda son fuentes de miedo, incertidumbre e indignación. Así, solo en febrero se dictaron 31 talleres en 13 empresas solo en el Valle del Cauca, entre las cuales está Postobón, la mayor empresa de bebidas, los ingenios azucareros Incauca y Carvajal. Pero no solo. Un proyecto Júpiter cuyo segundo pilar se enfoca en la producción masiva de contenido de desinformación en redes sociales, así como en la cooptación de influencers y medios independientes, como el famosamente financiado en su día por la USAID, la rama humanitaria de la CIA, el medio La Silla Vacía,
Una segunda fase del proyecto de manipulación electoral Júpiter, que para marzo habría alcanzado ya a más de 17 millones de colombianos, con 1.730 piezas de contenido en TikTok y en todas las plataformas de Meta. Todo esto apuntando a qué objetivo concreto: aupar la candidatura de Paloma Valencia, una de las dos candidatas del uribismo. Y es que hablamos de una contienda electoral donde concurrirán no uno, sino dos candidatos del uribismo: Valencia y Abelardo de la Espriella, un abierto ultraderechista y apologista del narcoparamilitarismo. Por lo que la estrategia se encarga de enmarcar a esta contienda en una de extremos: la extrema derecha de Abelardo contra la supuesta extrema izquierda de Iván Cepeda. Hoy vemos a este burdo plan de manipulación electoral, coerción laboral y desinformación masiva silenciado absolutamente por los medios corporativos, bajo dos estrategias. Uno, la negación a cubrir este entramado y, por tanto, la narrativa de que los perpetradores de este plan son, en realidad, víctimas de calumnias del gobierno de Gustavo Petro. Como Blue Radio, que tituló ¿Qué es el proyecto Júpiter? Habla ex canciller Bermúdez. Crean dragón para tapar mugre en el castillo. Cuando lo cierto es que a pesar de los 2 millones de dólares invertidos en este operativo, el pueblo de Colombia, representado incluso por los trabajadores que denunciaron esta campaña de coerción política en sus centros de trabajo, conoce perfectamente las artimañas de ese uribismo que le asesinó a 7.837 personas en los falsos positivos, a más de 6.000 en el genocidio político contra la Unión Patriótica desde su tiempo en Antioquia, dejando al país sumido en el narcoparamilitarismo y que ahora busca reapropiarse del país a toda costa. En esta parte de Mundo Podcast, el analista internacional Ignacio Ramonet comparte resultados y expectativas tras la reciente cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, donde expone las razones por las que se produce esta visita del mandatario norteamericano al gigante asiático, así como el contexto en que se da este nuevo acercamiento entre ambas potencias, que se define como una coexistencia estratégica. Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de la cumbre, la supercumbre, ¿verdad? La cumbre entre el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tuvo lugar la semana pasada, el 15 y el 16 de mayo, y de la cual aún no se han sacado todas las conclusiones. ¿Verdad? Es una cumbre extremadamente importante, pero ha habido, como seguramente ustedes lo han notado, ha habido pocos análisis sobre qué ocurrió exactamente detrás, evidentemente, de la apariencia. Ha sido una cumbre muy ceremoniosa, con toda la liturgia del poder, la recepción, el desfile, la música, los niños cantando, las visitas al jardín, al palacio, toda la pompa de la milenaria China para recibir al presidente de la superpotencia americana, Donald Trump, acompañado de 50 jefes de empresa, entre los más importantes del mundo por las nuevas tecnologías, y evidentemente también el encuentro de dos potencias o dos superpotencias que indiscutiblemente también han querido poner en escena el hecho de que están como por encima de las demás. O sea, el mundo de hoy está organizado, ya que Naciones Unidas no funciona, ya que precisamente en el concierto de Naciones Unidas todas las potencias o todos los estados ya no son iguales. Entonces, en esta jerarquía del poder en el mundo hay ahora un G2, digamos, Estados Unidos-China o China-Estados Unidos, que domina el mundo, y este era uno de los mensajes que estaba enviando esta cumbre. Pero vayamos por partes. Por una parte había la idea de que hay un objetivo, ¿verdad?, en esta cumbre,
el presidente de Estados Unidos con su gobierno, ¿verdad? Estaba Marco Rubio, el ministro de Defensa, el ministro de Economía, Bessent, llegaron con un programa también de tratar de obtener un cuaderno de encargos para la industria americana, para la agricultura americana. Y en particular había el proyecto de venderle a China 500 aviones Boeing. Y también, por otra parte, para satisfacer al electorado americano, sobre todo de agrícola, un electorado tanto más importante que hay elecciones decisivas en noviembre próximo, se trataba también de venderle soya a China, que es el principal consumidor de soya del mundo. Y tiene la posibilidad de comprarle o a Argentina o a Brasil, grandes productores de soya, o a Paraguay, y Estados Unidos quiere que se lo compre a sus agricultores. Entonces, estos eran dos objetivos muy concretos desde el punto de vista comercial. Se han cumplido a medias. China ha prometido comprar 200 Boeing, no 500, pero también con la promesa de que si estos Boeing dan satisfacción podrían comprar 750 más tarde. Y por otra parte también han aceptado de comprar por un volumen de varios miles de millones de dólares soya americana. Entonces, desde ese punto de vista no se ha conseguido, Estados Unidos no han conseguido lo que querían, pero han conseguido una parte. Desde el punto de vista político, Estados Unidos venía con la idea de obtener de China, que es un gran aliado de Irán, que Irán hiciera concesiones en la confrontación que está llevándose a cabo en este momento en Oriente Próximo entre Estados Unidos, Israel y contra Irán. Y sobre todo en la cuestión del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo del mundo, pero el 50% del petróleo que consume China. Entonces la diplomacia americana pensaba que objetivamente China debía ayudar a Estados Unidos sobre esta cuestión. Obviamente ahí no ha habido avances. China ha prometido, claro, que quiere que esa guerra cese. También ha dicho que está a favor de que no haya proliferación nuclear y que Irán no tenga arma atómica, pero sabemos que el gobierno de Irán siempre ha dicho que no desea obtener el arma atómica, que lo que quiere es poder beneficiar del nuclear civil, y por consiguiente ha habido una decisión de China de hacer lo posible, ha prometido, para en todo caso obtener que Irán abra el estrecho de Hormuz, pero sin comprometerse. También China ha admitido o ha declarado a petición de Estados Unidos que no le venderá armas a Irán en este conflicto. Pero no ha ido más lejos. Evidentemente, en el fondo, a China no le interesa que Irán deje de resistir a Estados Unidos, porque mientras Irán resiste a Estados Unidos tiene una espina en el pie en esa región y por consiguiente la distrae de ocuparse de otros frentes y en particular del enfrentamiento en el Pacífico y el Pacífico, en particular Indo-Pacífico, frente a China. Entonces, algunas concesiones, pero no muchas. Por parte de China había 2 o 3 objetivos muy importantes. El primero, y ahí Xi Jinping ha sido muy claro, Estados Unidos y China deben coexistir pacíficamente, deben tener un objetivo estratégico que es la coexistencia pacífica, pero siempre y cuando Estados Unidos respete el deseo de completar la soberanía de China, integrando de una manera o de otra a Taiwán en el perímetro de su soberanía. Taiwán es una isla que por razones políticas quedó separada de China en el momento de la victoria de la Guerra Civil en 1949. Los Estados Unidos han apoyado el sistema político de Taiwán, durante mucho tiempo una dictadura militar, hoy una democracia liberal, pero lo que China desea es que los Estados Unidos no alienten
el deseo de independencia del partido que gobierna actualmente Taiwán. Y ahí el presidente Trump ha sido relativamente moderado, ha dicho que Estados Unidos no está dispuesto a hacer una guerra a 9.500 millas de su territorio para defender una independencia que, por otra parte, Estados Unidos no reconoce, porque Estados Unidos no reconoce la independencia de Taiwán. Estados Unidos solo reconoce una China, que es la China de Beijing, de Pekín, y por consiguiente ahí ha habido una no concesión americana, puesto que es la política tradicional, pero no una insistencia en la confrontación. En realidad, lo que está en juego hoy entre estas dos potencias es la dominación de los sectores de poder de hoy, todo lo que son evidentemente las industrias cognitivas de la potencia. Las industrias conectivas de la potencia son la inteligencia artificial, son la informática cuántica, es el dominio del espacio y es efectivamente el proceso de las tierras raras. En esos aspectos ahí no ha habido un consenso porque hay una rivalidad extremadamente poderosa. Estados Unidos tiene la dominación en muchos sectores, en particular militar a nivel planetario, tiene la dominación del dólar, tiene la dominación en muchas tecnologías, pero China está concentrada en su desarrollo, tiene la dominación comercial, tiene la dominación demográfica, tiene la dominación de las tierras raras y por consiguiente hay como esta especie de vigilancia. Xi Jinping ha dicho tenemos que tener en cuenta que debemos evitar que la fatalidad de la trampa de Tucídides se realice. ¿Qué es la trampa de Tucídides? Yo ya he hablado aquí en este podcast de la trampa de Tucídides. Es cuando hay una potencia dominante en el mundo o en la región y una potencia emergente. En un momento la potencia dominante está tentada de atacar a la emergente para que la emergente no sea suficientemente poderosa para aplastar a la dominante. Ese juego entre Estados Unidos, que es la dominante actual, y la emergente, que es China, puede ser peligroso si los Estados Unidos deciden precisamente aplastar o destruir a esta potencia emergente. Esta es la puesta en guardia de Xi Jinping. Y en eso estamos, dos potencias que se respetan, hemos visto que ha sido muy cordial, pero dos potencias que saben que en un momento u otro una terminará por ganar y ganarle a la otra. Hasta la semana próxima. Para cerrar esta edición de Mundo Podcast, José Delgado conversa con Emmanuel Araque, el mandolinista merideño que ha llevado el sonido venezolano a escenarios de Europa y América Latina. Egresado de la Universidad de los Andes y con estudios de perfeccionamiento en Alemania, Araque se ha consolidado como uno de los grandes exponentes de la música llanera y la mandolina contemporánea. Multipremiado en festivales internacionales de Venezuela y Colombia, ha compartido escenario con importantes orquestas y artistas, interpretando sus propias composiciones y reafirmando su identidad musical en cada presentación. Escuchamos y vimos esta virtuosa ejecución de la mandolina a cargo de Emmanuel Araque. Este tema Trascendencia, súper festivalero. Es una suite de joropos, de distintos joropos venezolanos. Totalmente, sí. ¿Y qué tal fue esa experiencia, primero de componer? ¿Cómo se te metió en la cabeza esa idea de ir a concursar allá? Bueno, fíjate. Villavicencio es una ciudad llanera de Colombia, fronteriza pues con Venezuela, digamos, y compartimos un tipo de joropo
con esa región colombiana que es el joropo llanero, el joropo que se hace en los llanos. Pero tú hiciste esta pieza que hiciste, se pasea por distintos joropos. Exacto. Bueno, fíjate, yo entré, digamos, como en este mundo de los festivales, de los concursos, a partir del año 2016, con la bandola llanera. Gracias a Carolina Veracierda, que ella es una excelente bailadora de danza tradicional, fue la que me incentivó, digamos, a la bandola. Bueno, entonces, digamos, posteriormente recibo una llamada de mi hermano Alirio Barrera, un excelente músico merideño. Entonces, él estaba tocando en un conjunto que se llama Vendaval de Venezuela y le hacía falta un bandolista para el concurso El Silbón. Entonces, bueno, te comento un poco cuál fue mi iniciación con la música llanera, sobre todo con la bandola. Entonces, a partir del 2016 participo en el Silbón. Luego, a partir del 2017 empiezo a viajar a Colombia a diversos festivales de música llanera. Y bueno, ahí fue donde, digamos, empecé a hacer los arreglos. Y a partir del 2018, digamos, tuve una buena racha con los festivales en el torneo. Lo gané en el 2018, en el 2019, en el 2021. Porque el 20 se paralizó. Exacto, paralizó todo. En el 2021 vuelvo con conjunto y nos fue muy bien también en el torneo. En el 2022 hice una obra solista para bandola llanera. Gustó también y bueno, triunfó esa obra también. Y entonces en el 2023 escribo Trascendencia y bueno, yo dije, bueno, yo soy mandolinista, este es mi instrumento, entonces voy a arriesgarme a ir con el instrumento. Y con una nueva fusión, digamos, con nuevos elementos que no son de nuestra música tradicional llanera, como la batería, la guitarra jazz. Entonces armé, digamos, llamé a colegas músicos merideños. En el 4 estaba Marcos Perdomo, la guitarra Francisco Aldana, en la batería Simón Ramírez, mi primo de hecho, y en el bajo Saúl Vela. Entonces, bueno, construí, digamos, digamos, la base fundamental de un tema de concurso tiene una duración mínima de 5 minutos, máximo 7. Entonces, bueno, ahí es como una especie de suite de varios elementos, varios aires, varios golpes llaneros. Y bueno, ahí es donde empieza a surgir la creatividad, las conexiones, nuevas sonoridades, sustituciones armónicas, puentes que conectan un género o un golpe a otro golpe llanero. Entonces, bueno, todo improvisación, todo eso debe surgir entre 5 y 7 minutos. Entonces, bueno, en este 2023, pasado 2023, participé nuevamente en el torneo internacional de joropo en la ciudad de Villavicencio, pero con la mandolina y con este nuevo formato, digamos. Y bueno, caló y ganamos también como... ¿El primer premio? El primer premio, sí. Mira, por favor, comenta tus redes sociales para que la gente te siga. Bueno, me pueden seguir en Instagram como Emmanuel Araque Oficial. A mí me encuentran como @José Delgado Sonajero en Instagram y en TikTok. Bueno, hermano, te agradezco mucho este rato ameno que hemos tenido conversando contigo. Sigan a Emmanuel para que, bueno, tengan todos los chismes más actuales de sus andanzas, porque hacen muchas cosas, entre la docencia, su carrera artística, la composición, pues son muchas las cosas chéveres que siempre andan haciendo, acompañando con gente y parrandeando también, eso se ve por ahí en las redes sociales, así que mosca. Y gracias a todos ustedes y a todas por su conexión. Un abrazo grande. ¿Y con qué te vas a despedir? Bueno, voy a hacer un tambor de patanemo, le coloqué hallazgos. Bueno, ese va a estar dentro de este próximo álbum que voy a estrenar dentro de poco. Que se llama así también. Hallazgos, se llama Hallazgos. Entonces, bueno, espero que lo disfruten. Chao.
Así llegamos al final de Mundo Podcast, el espacio donde los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales, en Instagram y en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur, donde también encontrarán los episodios anteriores. Soy Gustavo Prada, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces.